El Génesis, crónicas del comienzo. El silencio antes del todo. En el principio, no había nada. Ni luz. Ni sombra. Ni arriba ni abajo. Solo un silencio eterno, tan profundo que el tiempo mismo se negaba a pasar. Pero entonces, Él habló. Y su voz no fue como un susurro ni un trueno. Fue más bien como la idea pura de existencia, estallando en millones de direcciones. Sea la luz, dijo. Y al instante, las tinieblas se rasgaron como un velo, y nació el primer amanecer. El universo tembló. Galaxias se lanzaron como chispas al vacío. Las estrellas danzaban en formación como ejércitos cósmicos. El cielo superior se separó del inferior como si una espada invisible hubiera dividido los planos del ser. La tierra, aún informe, flotaba como un sueño inconcluso. Las aguas cubrían todo, agitadas por vientos sin nombre. Y sobre ese caos, el espíritu se movía, silencioso y majestuoso, como un gran ave sobre el abismo. Entonces, Él lo dijo otra vez. Sepárense las aguas. Y se alzaron muros líquidos como si el mar obedeciera órdenes de un rey. Apareció la tierra firme, cubierta de piedra y promesas. Y allí, sin que nadie lo sembrara, comenzaron a brotar los primeros árboles, gigantes, eternos, con frutos dorados y raíces que tocaban el corazón del mundo. El Creador sonrió. Los días empezaron a contarse. 1, 2, 3. Y cuando llegó el cuarto, creó los guardianes del cielo, el sol, el gran señor del día, la luna, señora del misterio nocturno, y las estrellas, mensajeras lejanas del reino del Altísimo. Pero aún quedaba algo más. Algo que cambiaría el curso de toda la historia. Y fue al sexto día que su mirada descendió. Y lo que vio, aún no existía. Pero en su mente ya respiraba. El aliento del primer hombre. Fue al sexto día que su mirada descendió. Y lo que vio, aún no existía. Pero en su mente ya respiraba. La tierra tembló suavemente mientras el Creador se arrodillaba en la vastedad del Edén. Con manos invisibles pero llenas de poder, tomó polvo de la tierra, polvo que había sentido la luz, el agua, el viento, y lo moldeó como el alfarero a su obra maestra. Dedo a dedo. Hueso a hueso. Pensamiento a pensamiento. Del barro surgió un cuerpo. Pero no era una estatua ni una bestia. Tenía una frente ancha para pensar, manos hábiles para crear, y ojos que aún no veían, pero cuando lo hicieran, contemplarían la gloria de todo lo hecho. Entonces el Creador se inclinó. Y sopló en sus narices. El primer aliento. Y en ese instante, Adán abrió los ojos. No como un niño, sino como uno que ya conocía el lenguaje del mundo, pues cada partícula de su cuerpo estaba escrita con la voz de Dios. Se incorporó lentamente, miró a su alrededor, y por un segundo creyó que todo le pertenecía. No había guerra. No había miedo. Solo él, y la presencia. Este es tu jardín, le dijo el Creador. Cultívalo. Nómbralo todo. Gobierna sin orgullo, ama sin medida. Y Adán caminó por el Edén. Le puso nombre al león, que rugió con aprobación. A la gacela, que bailó entre los lirios. Al halcón, que cruzó el cielo con un chillido que hablaba de alturas y libertad. Pero al caer el día, el cielo se tiñó de oro y carmesí. Y Adán sintió soledad. Por primera vez, el primer hombre deseó algo que aún no existía. Y ese deseo no escapó a los ojos del que lo había creado. No es bueno que el hombre esté solo, dijo la voz que forja mundos. Y así comenzó la gran cirugía del alma humana. La mujer y el susurro de eternidad. Adán cayó en un sueño profundo, más hondo que el tiempo, más silencioso que el primer día. No soñó, no pensó, no sintió. Era como si hubiera vuelto al principio, al polvo. Pero mientras dormía, Dios trabajaba. Del costado de Adán, no de su cabeza para que dominara, ni de sus pies para que fuera pisoteada, sino de su costado para estar a su lado, el Creador tomó una parte de su carne y la vistió de algo nuevo. No una copia. No un reflejo.
sino una compañera, formada de la misma sustancia y aliento. Y así, ella abrió los ojos. Y cuando lo hizo, los lirios se inclinaron, las aves cantaron una melodía distinta, y el aire mismo pareció detenerse. No tenía nombre aún, pero ya tenía propósito. Sus pasos eran ligeros como la brisa del Edén, y su mirada traía consigo la promesa de un futuro más vasto que el jardín. Cuando Adán despertó, la vio. Y algo se encendió en el que no había sentido ni al nombrar al león ni al contemplar la montaña. Se puso de pie, tembloroso, y habló como quien descubre su otra mitad. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue tomada del hombre. Y así caminaron juntos. Dos reflejos de la imagen de Dios. El jardín era suyo. Su hogar, su templo, su mundo. Dios los visitaba en la frescura del día, y ellos caminaban con él como hijos que no conocen el miedo. Y en medio del jardín, al centro de todo. Dos árboles. Uno, el árbol de la vida, cuyas hojas susurraban canciones eternas. El otro. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Del cual no debían comer. No lo toquen, advirtió el Creador. Porque el día que lo hagan, morirán. Y entonces, entre las ramas más viejas y las sombras más dulces, una figura comenzó a deslizarse lentamente. No tenía patas. Ni alas. Pero sus ojos brillaban con inteligencia. Y su voz estaba a punto de hablar por primera vez. La serpiente y la palabra rota. Desde las raíces del árbol del conocimiento, donde la luz apenas se atrevía a entrar, se deslizó una criatura antigua. La serpiente. No era como las demás bestias del campo. Su lengua era afilada como daga oculta y su sabiduría, venenosa. Se acercó a la mujer mientras Adán recogía frutos del huerto cercano. Su voz emergió como una brisa que parecía traer secretos del cielo. ¿Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Dijo con una sonrisa que no necesitaba labios. Ella, sin temor aún, respondió con honestidad. Podemos comer de todos, excepto del que está en el centro. Si lo tocamos o comemos de él, moriremos. La serpiente se enroscó alrededor de una rama, casi divertida. No morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos. Serán como él, conocedores del bien y del mal. La mujer miró el fruto. No parecía mortal. No tenía espinas ni olor extraño. Era hermoso, y parecía lleno de sabiduría. Y el deseo nació. No hambre. No necesidad. Deseo de algo más. Algo prohibido. Sus dedos rozaron la fruta. Nada ocurrió. La tomó. Aún, nada. La mordió. El universo se estremeció. Las hojas cantaron un lamento. Las raíces se retorcieron. El silencio del Edén fue interrumpido por el sonido más temido. La separación. Ella miró a Adán. Le ofreció el fruto. Él lo tomó. No habló. No preguntó. Comió. Y en ese instante, la luz cambió. Ya no se sentían inocentes. Ya no se sentían desnudos sin vergüenza. El bien y el mal se abrieron ante ellos como un abismo. Y el eco de algo perdido resonó entre los árboles. Entonces escucharon el sonido más terrible hasta ahora, los pasos de Dios. Caminando hacia ellos. El juicio en el jardín. El viento se alzó, distinto esta vez. No era la brisa suave que acariciaba el Edén al atardecer. Era un aliento inquieto, como si la creación misma supiera que algo había cambiado. Y entonces, él apareció. La presencia. El que había caminado con ellos, reído con ellos, creado para ellos. Ahora sus pasos sonaban como truenos sobre las hojas. Adán, ¿dónde estás? Las palabras resonaron como un tambor en el alma del hombre. Adán, por primera vez, se escondió. Atrás de los arbustos, cubierto torpemente con hojas grandes, su corazón latía como tambor de guerra. Eva estaba a su lado, temblando.
No sabían por qué tenían miedo, solo sabían que lo tenían. Escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo. Murmuró Adán. Porque estoy desnudo. Me escondí. Silencio. Luego, la voz que nombra galaxias habló. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí? Y entonces ocurrió la primera traición. La mujer que me diste, ella me dio del fruto. Dijo Adán, apartando la culpa como una hoja seca. La serpiente me engañó. Dijo Eva, señalando entre los arbustos. La armonía se había quebrado. Lo que antes era unidad, ahora era división. Dios no alzó la voz. No rugió como tormenta. Pero sus palabras fueron más pesadas que el hierro. A la serpiente, le dio maldición. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo. Y habrá enemistad entre tu simiente y la de la mujer. Ella te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. A la mujer, le dio dolor. Multiplicaré tus dolores al dar a luz. Tu deseo será para tu marido, y él te gobernará. Al hombre, le dio sudor. Maldita será la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta que vuelvas al polvo. Y entonces. El Edén cerró sus puertas. Dios vistió a los dos con pieles, acto de gracia en medio del juicio. Y los expulsó del paraíso. En la entrada del jardín, colocó un querubín ardiente. Con una espada que giraba en todas direcciones. Nadie podría volver al árbol de la vida. Y así, comenzó el largo camino del hombre, lejos del Edén. Pero incluso en la oscuridad de la caída. Una promesa quedó viva como chispa en la ceniza. Uno vendría. De la simiente de la mujer. Y aplastaría la cabeza de la serpiente. Hijos del polvo y del dolor. Expulsados del Edén, Adán y Eva vagaron por una tierra que ahora tenía espinas, tormentas y distancia entre ellos y su Creador. Pero también tenían esperanza. Y pronto, un llanto quebró el silencio de la noche. Caín nació. Luego, Abel. Uno trabajaba la tierra, el otro cuidaba rebaños. Ambos ofrecieron sacrificios. Pero solo el de Abel fue aceptado. Su corazón era recto. Caín sintió algo nuevo. Envidia. Dios le habló. ¿Por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero el pecado acecha a la puerta, y tú debes dominarlo. Caín no respondió. Lo llevó al campo. Y allí, mató a su hermano. El primer asesinato. La primera sangre derramada sobre la tierra. ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Acaso soy yo su guardián? Tu hermano clama desde la tierra con su sangre. Caín fue maldito. Vagabundo. Marcado para no ser asesinado, pero tampoco bienvenido. Y Eva lloró hasta que el dolor fue un río. Pero con el tiempo, nació Set. Un nuevo linaje. Uno que invocaría de nuevo el nombre de Dios. Gigantes y corrupción. Pasaron generaciones. Hombres y mujeres poblaron la tierra. Y con la multitud, creció también la maldad. Los hijos de Dios tomaron esposas entre las hijas de los hombres. Nacieron los Nefilim, gigantes, héroes antiguos, y con ellos, violencia. Dios miró a la humanidad y su corazón se llenó de dolor. Mi espíritu no permanecerá siempre con el hombre. Borraré de la faz de la tierra todo lo que he creado. Pero entre el caos, había uno distinto. Noé. Justo. Íntegro. Caminaba con Dios. Y a él, Dios le confió un plan. El arca. Construye un arca, dijo Dios. De madera de gofer. 3 niveles. Sellada por dentro y por fuera. Porque enviaré lluvia sobre la tierra por 40 días. Noé obedeció. Mientras otros reían, él martillaba. Mientras otros celebraban, él medía, cortaba, sellaba. Y luego vinieron los animales, por pares. Leones, águilas, serpientes, corderos. El cielo se oscureció. Y el día llegó. Noé,
su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Todos entraron al arca. Y Dios cerró la puerta con su propia mano.